Soy Claudia Elías Mata, vivo en Irapuato, Guanajuato, capital mundial de las fresas. Estoy estudiando el quinto semestre de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información y además trabajo como psicóloga en el Instituto de las Mujeres Irapuatenses. Decidí estudiar en línea en la UNACH porque ofrecía un programa académico que siempre me había interesado, pero que no ofrecían en mi región. Además de que puedo seguir estudiando desde mi ciudad natal y tengo la flexibilidad de horarios que representa estudiar en línea. Para mí, estudiar en la UNACH la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información realmente ha representado toda una experiencia de acompañamiento, no solamente de mis tutores, sino también de mis profesores y de todas las autoridades académicas, quienes siempre me han mostrado su apoyo y su interés en mi desarrollo como estudiante. Te invito a que estudies la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información si tienes interés en conocer herramientas estadísticas, además de la dinámica de los sistemas de información. La UNACH ofrece un programa de calidad y con una formación integral. Es un orgullo ser parte de esta comunidad. Tú también puedes formar parte y seguir formándote con eficiencia educativa. ¡Anímate! Nunca es tarde para seguir creciendo humana y profesionalmente. Soy voz universitaria del CEDES de la UNACH. ¿Te gusta generar e interpretar información que permitan hacer frente a las problemáticas sociales? La Universidad Autónoma de Chiapas te ofrece la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información en la modalidad a distancia. Con un plan de estudios de 6 semestres, adquirirás capacidades con las cuales podrás organizar, sistematizar, analizar e interpretar información sobre la complejidad de la realidad social. El egresado de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información será capaz de generar datos confiables, aplicar la estadística en el análisis interdisciplinario y producir análisis integral de sujetos y fenómenos. Podrá desempeñarse laboralmente en áreas de salud, biología, ingeniería y muchas más, donde desarrollará y aplicará métodos estadísticos, modelos cuantitativos de sistemas económicos e industriales. Estudia desde la comodidad de tu casa. Contarás con una plataforma accesible las 24 horas del día. Atrévete a estudiar en la modalidad a distancia. Para mayor información, visita el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Envía un mensaje al correo electrónico aspirantes@unach.mx o bien comunícate al teléfono 961-617-8033. Por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Estoy estudiando el quinto semestre de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información y además trabajo como psicóloga en el Instituto de las Mujeres Irapuatenses. Decidí estudiar en línea en la UNACH porque ofrecía un programa académico que siempre me había interesado, pero que no ofrecían en mi región. Además de que puedo seguir estudiando desde mi ciudad natal y tengo la flexibilidad de horarios que representa estudiar en línea. Para mí, estudiar en la UNACH la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información realmente ha representado toda una experiencia de acompañamiento, no solamente de mis tutores, sino también de mis profesores y de todas las autoridades académicas, quienes siempre me han mostrado su apoyo y su interés en mi desarrollo como estudiante. Te invito a que estudies la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información si tienes interés en conocer herramientas estadísticas, además de la dinámica de los sistemas de información. La UNACH ofrece un programa de calidad y con una formación integral.
Es un orgullo ser parte de esta comunidad. Tú también puedes formar parte y seguir formándote con eficiencia educativa. ¡Anímate! Nunca es tarde para seguir creciendo humana y profesionalmente. Soy voz universitaria del CEDES de la UNACH. Hoy viernes 12 de marzo del año 2021 les doy muy buenos días a todas y a todos. Con la venia de nuestro señor rector, el doctor Carlos Natarena Andayapa, a nombre de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas y del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, CEDES, les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia, al igual que la de todos aquellos que hacen posible que a través de estos espacios virtuales tengamos la oportunidad de dar a conocer distintos temas de interés para todos los que integramos la comunidad universitaria y el aprendizaje global en general. Es muy grato para este centro de estudios dar continuidad a nuestra serie 2021. El día de hoy presentamos nuestra conferencia ya número 6, titulada El estadístico y la estadística del siglo XXI hacia la ciencia de datos. La ciencia de datos es uno de los campos más emocionantes que existen en la actualidad. Con ella, pues día a día estamos migrando al aprendizaje automático. Pero ¿por qué es tan importante y por qué lo tenemos este día acá en el CEDES? Pues a través de ella se dispone de un tesoro de datos que no se aprovechan a veces. Ahora que la tecnología moderna nos ha permitido la creación y el almacenamiento de cantidades cada vez mayores de información, el volumen de datos explotó. Por ahí, algunos estadistas nos dicen que se estima que el 90% de todos los datos en el mundo se crearon en los últimos apenas 2 años. Por ejemplo, los usuarios de Face suben 10 millones de fotos por hora, pero estos datos frecuentemente solo permanecen almacenados en base de datos y lagos de datos, básicamente sin que nadie los toque. La gran cantidad de datos recopilados y almacenados en estas tecnologías pueden tener beneficios muy transformadores para todas las organizaciones, incluidas las universidades y las sociedades de todo el mundo. Pero solo si sabemos interpretarlos, pues son útiles. Ahí es donde entra en acción la ciencia de datos. Ella revela tendencias, genera información que las empresas podemos utilizar para tomar mejores decisiones y crean productos y servicios más innovadores. Pues yo digo que quizá lo más importante es que permite que los modelos de aprendizajes automáticos aprendan de las grandes cantidades de datos que se suministran en ellos. Ahora mismo podemos decir en el 2021 que la base de datos es innovación, pero el valor proviene de la información que nos puedan dar científicos, como el maestro que hoy nos acompaña, y que ellos puedan extraerlos y luego utilizarlos a partir de todo esto. Se han generado leyes a nivel mundial de Big Data, a nivel internacional, así como leyes para protección de datos. La gente la utiliza y opera todos los días, pero nunca hemos conocido el manejo y la regulación de ellos. En esto podemos incurrir tanto en omisión como en acción. Pero bueno, ¿yo qué les puedo decir? ¿Por qué mejor no dejemos la palabra al experto? Por lo que le pido favor a todos en este momento, que por favor tengamos nuestras cámaras y micrófonos apagados en lo posible para que fluya la información de mejor manera. Ya al final de la exposición yo les daré 10 minutos para preguntas y respuestas, alrededor de 10 minutos, pueden ser 15 o 20 minutos. Hoy contamos con la participación especial y totalmente destacada del maestro Gerardo Orantes Jordan, director del Departamento de Ciencia de Datos de la Consultoría en Política y Gobierno, Gerencia del Poder. Él es orgullosamente chiapaneco. El maestro estudió actuaría y matemáticas aplicadas en el Instituto Autónomo de México, ITAM.
Posteriormente cursó la maestría en análisis de datos sociales en la Universidad de Essex en el Reino Unido. En el 2015 cofundó una empresa dedicada a implementar métodos estadísticos aplicados a la política y actualmente dirige el Departamento de Ciencia de Datos de la consultora en Política y Gobierno Gerencia del Poder. Ha participado y participa actualmente como asistente del Comité de Conteos Rápidos del Instituto Nacional Electoral en el proceso 2017-18 y en el curso 2020-2021. Su trabajo consiste en la utilización de herramientas estadísticas para asistir a la toma de decisiones en el ámbito político, haciendo uso intenso de tecnologías computacionales. Como parte de su trabajo, también se ha especializado en diseño de encuestas, procesamiento del lenguaje y creación de tableros de control. Como bien sabemos, el avance de la tecnología nos ha permitido la utilización de nuevas herramientas y la ciencia de datos como campo interdisciplinario nos permite resolver precisiones en el manejo de la información, preparar los datos con la finalidad de analizarlos, visualizar los comportamientos o conocimientos para una toma de decisiones. En la actualidad, las habilidades para diseñar, proyectar y administrar bases de datos nos abren nuevos campos de trabajo, donde su aplicación se puede implementar en el sector empresarial, gubernamental, científico, donde es indispensable el análisis de la información, visualización de datos y comunicación de estos resultados. Pero ¿quién mejor para hablarnos sobre el tema? Maestro Gerardo Orantes Jordan. Bienvenido y le cedo la palabra. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Quiero comenzar por decir que me encuentro sumamente emocionado por estar, aunque sea virtualmente, en la máxima casa de estudios del estado de Chiapas, que es mi estado tan querido y en donde yo nací, para platicar del tema que más me apasiona, que es la ciencia de datos, que es en lo que me he formado y digamos en lo que he hecho estudios y a lo que me dedico. Si me permiten, también quiero agradecer a la doctora Mena por la invitación y también por moderar esta conversación. Ahora, si me permiten, voy a compartir una presentación que puede orientar nuestra conversación. Vamos a hablar sobre la estadística y el estadístico del siglo XXI, hacia la ciencia de datos. Bueno, la estadística es una rama de las matemáticas que, como todas las áreas de conocimiento, han evolucionado a lo largo del tiempo. Se puede asegurar que al menos desde hace más de un siglo, los procedimientos estadísticos han sido fundamentales para la investigación y para la toma de decisiones también en el ámbito gubernamental y empresarial. Nosotros nos dedicamos a, como comentó la doctora Mena, a aplicar ciencia de datos en política y gobierno, que no es otra cosa más que la intersección entre el conocimiento experto, en este caso de política y gobierno, estadística y uso intensivo de las herramientas computacionales. En 2014 empezamos un proyecto, Emilio Morones y yo, que terminó convirtiéndose en una empresa en 2015, Morán Consultores, que desde 2017 tiene una alianza comercial con la consultora en política y gobierno, Gerencia del Poder, que tiene más de 20 años en el mercado. Nos dedicamos al diseño de encuestas, tableros de control, análisis de indicadores, evaluación de políticas públicas, generación de herramientas computacionales como aplicaciones web, especializadas en análisis e interpretación de datos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con un equipo multidisciplinario de expertos y expertas en política, comunicación, matemáticas, gobierno, evaluación de políticas públicas, y todos convergimos en la utilización de software. En particular, utilizamos las herramientas que RStudio provee, el lenguaje R y otro grupo de lenguajes computacionales, pero sí quisiera hacer énfasis que
Somos, digamos, una empresa centrada en las posibilidades que R ofrece, que en nuestra opinión es probablemente el software de mayor nivel de especialización en estadística, y tienen la ventaja, por supuesto, que es un software abierto. Lo puede descargar cualquier persona y está perfectamente documentado, ampliamente documentado en Internet. Bueno, antes de avanzar hacia la ciencia de datos, que sería el tema o la disciplina que, digamos, contiene a la estadística en este momento, vamos a hacer un breve recorrido por la historia de la estadística, por la historia tanto en un aspecto práctico como de fundamento teórico. Por supuesto, estoy a punto de cometer una terrible injusticia con todos los hombres y mujeres que han hecho de la estadística la disciplina que es hoy en día, pero trataré de ser lo menos injusto posible en el tiempo que nos es conferido. Es una historia larga, la historia de la estadística. Y antes de comenzar por este pequeño brevario, vamos a plantearnos una definición que, si bien no es la única, es suficientemente general como para que tengamos un marco de referencia común y podamos hablar de un tema con una referencia compartida entre todos. Esta definición es de un querido profesor y amigo que dice que la estadística es la disciplina que estudia fenómenos que se manifiestan a través de datos que presentan variabilidad. El doctor Manuel Mendoza. ¿Y qué tipo de fenómenos estudia la estadística? Bueno, en tiempos muy antiguos, probablemente los fenómenos más importantes para su estudio eran fenómenos del espacio celeste, ¿no? El movimiento de estrellas, temporadas de lluvia y seca. Pero actualmente los fenómenos que estudia la estadística, el conjunto de fenómenos que estudia la estadística es el conjunto completo, es el universo. Es decir, no hay fenómeno que presente variabilidad que no pueda ser estudiado por la estadística. Basta con tener la imaginación suficiente para plantear el proceso adecuado, pero actualmente se estudia, por ejemplo, el clima, la pobreza, las preferencias electorales, los gustos musicales, los casos de personas infectadas por COVID, y podemos asegurar que la estadística está presente en todos los ámbitos de la vida contemporánea. Cuando Alexa o Siri reconoce una instrucción por voz, hay un proceso de inferencia estadística detrás. Cuando Netflix sugiere una película, hay un proceso de inferencia estadística detrás. Pero cuando también se evalúa una política pública, hay un proceso de inferencia estadística o de descripción estadística detrás. Cuando se determina el método para calcular o estimar el número de personas que se encuentran en situación de pobreza, hay un proceso de estadística detrás. Es decir, la estadística actualmente impacta cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana. Pero como decía, esta es una historia antigua. Si nos adherimos a esta definición recientemente propuesta, podemos darnos cuenta que la idea de codificar pedazos de información relevantes de un fenómeno es una idea muy antigua, y este es un ejemplo de lo que podría ser una base de datos milenaria. Creemos que de pronto la base de datos es un concepto muy novedoso, pero la verdad es que esta idea de tener un registro simbólico de información que no sea relevante para entender un fenómeno es una historia más bien centenaria y probablemente milenaria. Por supuesto que no quiere decir que se haga estadística, que se haya hecho estadística como en el sentido contemporáneo o moderno desde ese entonces, pero sí quiere decir que en la práctica, si no los fundamentos, pero sí la práctica es muy antigua. Acerca de los fundamentos, quizá el primer hito es la ilustración. Por cierto, antes de continuar, algo que olvidé comentar cuando hablaba de RStudio es, pongan atención, les pido pongan atención a esta presentación,
porque toda la presentación, imágenes, contenido, formato, código, gráficas que observaremos, fue hecha desde R. Y esta es una pequeña demostración también de la potencia que tiene el uso adecuado de las herramientas computacionales, no solamente para hacer análisis, sino para compartir, comunicar análisis, que es por último, es la cumbre, digamos, es el momento cumbre del análisis, una vez que es compartido y socializado, puesto que un análisis almacenado en una computadora no es de mucha utilidad. Pero bueno, continuamos. La ilustración significó el primer hito en la historia de la estadística y podríamos decir que fue la primera época de Big Data, ¿no? Obviamente no Big Data en el sentido contemporáneo, pero si nos ponemos a pensar en la información, en la cantidad de datos que se tenía almacenada antes de la ilustración y la cantidad de datos que se tenía ordenada y almacenada después de la ilustración, el cambio es sustancial. Es la primera vez que empiezan a haber bases de datos largas, grandes, censos. John of Gaunt en el siglo XVII realizan los primeros estudios censales importantes y Jean-Pierre Simon Laplace, entre otros, empiezan a organizar también información recolectada a través de los años acerca de movimientos en el espacio celeste. Por supuesto, hubieron grandes nombres, en particular Laplace contribuye mucho al desarrollo de fundamentos estadísticos, a la matematización del proceder estadístico y realiza innumerables aportaciones, en particular lo que hoy se conoce como la ley de los grandes números, que es pues pieza fundamental del proceder estadístico inferencial y contemporáneo. Por supuesto, también Gauss contribuyó de manera muy sustancial, sobre todo en la descripción de lo que hoy conocemos como la distribución de normalidad, pero no fueron los únicos y digamos que más allá de los nombres que contribuyeron al desarrollo, fue una época, fue un contexto en donde surgían muchos datos, en donde había esta intuición de que los fenómenos podían analizarse desde también las matemáticas y por supuesto desde la parte empírica, las matemáticas que podría ser la estadística. Por algunos años, digamos que los temas de fundamentos quedaron relativamente estancados después de la ilustración y fueron creciendo el número de métodos, es decir, hubo un crecimiento más bien en el sentido práctico. Y a principios del siglo XX, una generación de estadísticos, algunos por formación, digamos, de matemáticos y algunos más bien de otros campos de conocimiento que hicieron aportaciones a la estadística, desarrollaron gran parte del catálogo de métodos que tenemos hoy a disposición. Digamos que esta generación de Neyman, Egon Pearson, Carl Pearson, Jeffries y por supuesto Ronald Fisher, que desarrolló muchos de los métodos de inferencia que hoy conocemos, que desarrollaron con ello las estimaciones por muestreo, los contrastes de hipótesis, pero no solamente metodologías, sino también conceptos. Por ejemplo, el concepto de la varianza que desarrolla Fisher para describir la dispersión de una distribución, pues dan un empuje práctico muy importante a la estadística. La ponen en el centro de las ciencias como instrumento para probar hipótesis, para estimar y con ello producir inferencias. Por supuesto que para desgracia de la humanidad, las guerras son un momento cumbre o hay muchos incentivos para el desarrollo práctico y también fundamental de todas las disciplinas, pero en particular las guerras del siglo XX tuvieron un impacto sustancial sobre las matemáticas y la estadística.
Para la Segunda Guerra Mundial podríamos decir que no hubo un proyecto de relevancia en donde no hubiera matemáticos involucrados. Podemos hablar de las bombas, tanto la nuclear como las tecnologías de bombas desarrolladas en Alemania, podemos hablar del desarrollo del radar, podemos hablar de muchísimos inventos y muchísimos avances tecnológicos que se llevaron a cabo durante las guerras, en particular la Segunda Guerra Mundial. Para el campo de la estadística fue fundamental los trabajos que se hicieron en Bletchley Park sobre criptografía. En particular, podemos ver a la derecha una imagen de lo que se conocía como The Bomb, que era básicamente una computadora en el sentido más contemporáneo, especializada en hacer cálculos que sirvieran exclusivamente para descifrar el código Enigma o el código, digamos que las máquinas Enigma, que eran máquinas alemanas, cifraban, ¿no? Entonces esta máquina se especializaba en descifrarlo. Fue desarrollada por Alan Turing, un estadístico que contribuyó de manera muy sustancial al desarrollo de lo que hoy se conoce como estadística bayesiana, aunque en ese momento él no lo haya planteado en esos términos. Después de las guerras, se desató en estadística una confrontación teórica muy interesante. Digamos que ya tenía vigencia anteriormente, pero que había sido obnubilada por los avances prácticos. Digamos, los avances prácticos habían hecho a un lado esta visión quizá más teórica y más de fundamento, pero digamos que después de los años de guerra, en los años 50, hubo una escuela de matemáticos, incluso economistas y de otras disciplinas. Particularmente podemos mencionar a Leonard Savage, que se esforzaron en desarrollar una teoría en el sentido axiomático. Previo a esto, la estadística era, si bien un conjunto de métodos, no se ensamblaban, no formaban un cuerpo consistente de conocimiento. En contraste, por ejemplo, con la probabilidad, que era ya en ese momento, o ya desde hace años, una teoría axiomática, es decir, todo lo que se desprendía de la probabilidad provenía de axiomas, que una vez aceptándolos, todos los demás resultados se derivaban de ellos. Entonces, en los años 50 se desata 40, 50, se desata esta controversia entre dos visiones de la estadística enfrentadas, pero se logra plantear una teoría en el sentido axiomático como parte de un marco más general, de un marco teórico más general, conocido como teoría de la decisión. Después de este avance muy importante desde el punto de vista del fundamento, a esa visión de la estadística es lo que hoy conocemos como la estadística bayesiana, pero después, digamos, de ese avance de fundamento muy, muy relevante, vino la explosión tecnológica y otra vez la práctica ha dominado al desarrollo de fundamentos. Y esta explosión tecnológica, que está muy ligado a los sistemas de información y particularmente a las computadoras, al Internet, revolucionó el mundo en general, pero en particular revolucionó para siempre el quehacer de la estadística y el estadístico. Y bueno, podemos ver lo que creo que son dos imágenes muy representativas de esta explosión tecnológica. Por un lado, la Internet, que es definitivamente, en mi opinión, el invento más potente de los últimos años. Es la carretera, la red de comunicación más potente de la historia. Y por el otro lado, a la derecha, podemos ver la primera vez que una computadora venció en algo que se consideraba absolutamente del quehacer humano, que era el ajedrez.
Esta es la Deep Blue, venciendo al campeón mundial de ajedrez de ese entonces, Garry Kasparov. Me parece que el siglo XX cierra con esto, con un mundo comunicado, con una tecnología creciendo a ritmos antes no vistos, y con una vida que empieza a convivir, digamos, la inteligencia artificial y la inteligencia orgánica de humanos y animales. ¿Qué nos dejó el siglo XX o qué nos dejó más bien todo este recorrido histórico? Bueno, por un lado nos dejó un conjunto amplio y diverso de métodos. Es decir, actualmente nuestro abanico de métodos estadísticos es suficiente para poder hacer frente a casi cualquier problema imaginable. Por otro lado, nos dejó una teoría axiomática que, si bien no es una teoría consensuada, que si bien no todos los estadísticos están de acuerdo con ella, sí hay una visión de la estadística, sí existe la alternativa en donde todos los procedimientos se derivan de un conjunto reducido de principios o axiomas. Esta es la estadística bayesiana, de la que me siento además un promotor. Por supuesto, nos dejó un crecimiento tecnológico acelerado nunca antes visto. Es decir, si uno toma una ventana de tiempo de casi cualquier época anterior, de 50 años por decir algo, podemos observar que la tecnología que se tenía al principio de esa ventana y al final de esa ventana era muy similar. Actualmente 50 años es un mundo de diferencia, es una realidad transformada, es una realidad completamente distinta. Y si hacemos ventanas más finas, más reducidas, aún así podemos encontrarnos que hace 20 años el cambio tecnológico ha sido suficientemente dramático. Y por último, y no menos importante, el siglo XX cerró con el movimiento de código libre y código abierto, del que me siento un promotor y al que invitaría a todos a formar parte de esta comunidad. Particularmente R, como Python y otros lenguajes, Linux como sistema operativo, se inscriben en esta idea del código libre y abierto, que es, en mi opinión, hasta el momento la idea más potente en el sentido de democratización de los datos y las herramientas computacionales. En 1999, la idea de código abierto viene de los años 70, 80, pero para 1990 ya había alcanzado cierta madurez. Y, por ejemplo, R, la primera versión que sale de R es en 1999, publicada. Por supuesto que hay versiones de desarrollo previas. Pero también en 1999 se establece la Asociación de Código Abierto del Mundo. Y con ello ha empezado este movimiento, que básicamente lo que significa es que el código fuente pueda ser leído, editado, compartido por cualquier persona, sin un costo. Con esto acabo el primer recorrido, el breve recorrido por la historia de la estadística, obviamente aclarando que en este proceso cometí omisiones quizá graves, pero considerando el tiempo que tenemos, traté de ser lo más sintético posible. ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en el 21%, ha transcurrido el 21% del siglo XXI, aproximadamente. Entonces, podemos darnos ya una idea bastante nítida de cuál es el quehacer, cuál es el rol preponderante de la estadística en este siglo. ¿Cómo arrancó el siglo? Pues en estas arbitrariedades que tiene la humanidad de dividir la vida por intervalos de tiempo, pues el cambio de siglo significó, además de un símbolo, anunciaba que el mundo estaba cambiando en algún sentido. Las propias películas, Matrix, Star Wars,
la nueva generación de Star Wars, nos decían que estábamos avanzando a un mundo más tecnológico. También para recordarnos, digamos, los peores momentos del siglo XX. El siglo XXI empezó con un atentado y con una guerra, pero también empezó con desarrollos tecnológicos importantes, con cambios geopolíticos importantes. En México nadie puede negar la importancia de la elección del 2000, de la transición democrática, por ejemplo. ¿Y cómo fue avanzando el siglo? Pues fue avanzando, al menos en lo que nos compete, en la parte de la tecnología. Fueron desarrollándose marcas, empresas, que tienen algunas características en común. Obviamente la arbitrariedad de marcar el siglo XXI como el 1 de enero del 2001, tendremos que flexibilizarla para entender, digamos, el contexto actual, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas como el buscador de Google fue publicado en 1997, R en 1999, Wikipedia en 2001, Facebook 2004. Y quitando, digamos, R, que es una herramienta de análisis, las demás son empresas que tienen en común estar centradas en datos, ser empresas que vinculan fuertemente la computación y la estadística. Y una característica muy importante, no solo de estas empresas, sino de tantas que se desarrollan en el mismo sentido. Podemos hablar de Twitter, podemos hablar de TikTok, podemos hablar de Instagram, podemos hablar de casi cualquier empresa cuyo core, cuyo núcleo se encuentra en la web, que son servicios aparentemente gratuitos o de bajo coste. Y digo aparentemente porque la transacción que se lleva a cabo con el cliente, que a veces es poco nítida, es un servicio, por ejemplo, de películas, un servicio, por ejemplo, de enciclopedia como Wikipedia, un servicio de redes sociales, de streaming, y así podemos seguir alargando la lista. Pero en cambio de ese servicio, lo que recibo es tus datos y a veces un pequeño pago, ¿no? Hay servicios como Spotify o Netflix que tienen su versión de paga. Pero realmente el pago monetario que se hace es relativamente bajo si se compara con el otro pago, muchas veces pasado desapercibido, que son los datos. Y uno pensará, ¿de qué le sirven los datos a Facebook? ¿De qué le sirven los datos a cada una de estas industrias? Y lo que quiero decirles es que la utilidad que de los datos hacen estas empresas, y hacemos algunos científicos de datos, es inimaginablemente variada. Les pongo algunos ejemplos relativamente obvios y algunos no tan obvios. Por supuesto que para el mercadeo, los servicios de YouTube o de Facebook son evidentes para qué sirven los datos, ¿no? Esto es para identificar las poblaciones que son más susceptibles de ser impactadas por un servicio comercial, ¿no? Entonces, por ejemplo, los estudios de mercado que se hacían con anterioridad para determinar o que se hacen actualmente para determinar en qué horario es más conveniente para una empresa publicar sus anuncios, fueron potenciados de manera dramática por Facebook, por YouTube, que analizan patrones dentro de la comunidad y entonces pueden reproducir en el mismo momento a diferentes usuarios, diferentes publicidades, previo análisis de qué grupo resulta de interés para ese comercial. Eso, digamos, podría ser una de las aplicaciones más evidentes, pero les platico otras que, por ejemplo, no son de mucha utilidad.
Wikipedia, como saben, es una enciclopedia bastante vasta en su contenido. Estudiarla a través de algoritmos, recoger todo lo que viene en Wikipedia, ordenarlo y analizarlo a través de mecanismos de aprendizaje automático, sirven a los algoritmos para poder entender las relaciones semánticas que existen entre palabras y entonces poder entender que una palabra puede significar cosas distintas dependiendo de diferentes contextos. Si yo hablo, por ejemplo, de la palabra Apple en un contexto en donde además menciono banana, fruits y palabras relacionadas a Apple en el sentido de manzana, pues significará algo. Mientras que si hablo de Apple en un contexto en donde menciono Linux, en donde menciono Windows, en donde menciono Microsoft, probablemente hablará de un servicio tecnológico. Eso es bastante distinguible para un humano, pero ¿cómo agregamos esa cantidad de información, esas relaciones a algoritmos? Por ejemplo, estudiando la enciclopedia de Wikipedia, metiendo la enciclopedia de Wikipedia a algoritmos, es posible hacer estos tipos de análisis. Y por ejemplo, Facebook, analizando las conversaciones de los muros, es posible no solamente detectar estas relaciones en el lenguaje castellano, sino en el lenguaje ampliado, en el lenguaje que incluye íconos, en el lenguaje que incluye palabras que no existen en la RAE, pero que son de dominio público, etc., etc. Imágenes. Todas las imágenes, por ejemplo, que almacenamos en Facebook y demás, sirven a cámaras de seguridad en algún lado del mundo para detectar robos, para detectar las placas de un vehículo, por poner un ejemplo. Entonces, los datos que damos, todos, no necesariamente de estas empresas que pueden tener, digamos, ya lineamientos o normatividad que les impida hacer uso indebido, pero en algún momento están siendo utilizados para aplicaciones que probablemente no nos estamos planteando. Entonces, de alguna forma hay que ser muy conscientes de que si hay una transacción y la transacción es de datos. Bueno, en este siglo surgen nuevas palabras y, por ejemplo, podemos ver en esta gráfica la popularidad en las búsquedas de Google de diferentes conceptos como Bayesian, Big Data, Data Science, Data Visualization, Machine Learning. Podemos ver que el punto más alto lo obtiene Machine Learning y lo obtiene en julio del 2020, media pandemia. No es casualidad. Machine Learning estuvo presente en el desarrollo de las vacunas, por poner un ejemplo. Es la primera vez, o no sé si la primera vez, pero es la vez que más decididamente participó inteligencia artificial en el desarrollo de vacunas, por poner un ejemplo. Y podemos ver en esta gráfica que Big Data empezó antes a ser un término más buscado, después llegó a una meseta. Machine Learning, que es, digamos, un grupo o un conjunto de catálogos con una visión específica, es quizá la más popular dentro de las palabras asociadas a Data Science, pero Data Science ha cobrado mucha relevancia y eso es interesante porque es un concepto mucho más amplio, es un concepto que tiene que ver ya con una disciplina completa y no con un conjunto de métodos. Les decía que últimamente el punto de vista práctico ha avanzado mucho y eso puede ser notorio, por ejemplo, en cómo ha decaído la popularidad de la búsqueda de Bayesian, por ejemplo, que tiene sus fortalezas más en lo fundamental que en lo práctico, aunque también en lo práctico tiene algunas. Quiero detenerme un minutito para enseñar el código de esta gráfica. Para que vean lo simple que es comunicar a través de R. Podemos ver dos líneas que cargan librería, una línea que descarga información a través de la API de Google y un conjunto de 5 líneas que permiten graficar y poner parámetros estéticos a la gráfica.
Antes hubiera sido verdaderamente difícil hacer una investigación como esta, pero a través de las herramientas computacionales y en particular de los desarrollos de R, ha hecho muy, muy fácil poder, por ejemplo, en este caso, realizar un análisis de frecuencia y temporal y presentárselos y compartirlos en la misma diapositiva en la que estoy desarrollando el análisis. Bueno, ¿en dónde estamos? Si me preguntan a mí, estamos en un paradigma de abundancia de información, en donde cada vez las fuentes y métodos de recolección de información son más diversas. Se pueden hacer encuestas, pero también una página de Internet, simplemente la propia página de Internet puede ser extraída la información a través de métodos de web scraping y analizada posteriormente a través de métodos estadísticos, que es básicamente lo que acabamos de hacer. Geolocalizadores, dispositivos móviles. Es un mundo tecnológico y globalizado, con máquinas superpoderosas, cada vez más baratas, cada vez más al alcance. Es más, ya no se necesita necesariamente tener una computadora físicamente, sino siempre existe la posibilidad de utilizar un servidor a través de una computadora quizá más sencilla. Documentación al alcance de Internet. La investigación cada vez es más sencilla en el sentido de que basta con ingresar a Internet para empezar a ver artículos científicos, pero también artículos de divulgación, pero también información que se comparte en comunidades. Y por cierto, algo muy, muy relevante es la democratización de las herramientas a través del código abierto y, por supuesto, de la creación de comunidades globales que existen alrededor del mundo y que se pueden ensamblar a través de páginas como Stack Overflow o conferencias como ARConf y demás. Por cierto, un tema que no quiero dejar pasar, que es muy importante. Afortunadamente, la estadística ya no es más un tema de hombres. La imagen de la izquierda es la imagen de Florence Nightingale, una estadística del siglo XIX, que contribuyó particularmente a la visualización de datos. Y del lado derecho vemos una comunidad en particular que se llama Our Ladies, y que les quiero promover para todas las mujeres que asisten a esta conferencia, que es una comunidad global especializada para mujeres en ciencia de datos que utilizan R. Pueden buscarla en internet, ser parte de ellas, siempre ofrecen conferencias, tutoriales, y esto nos habla, digamos, de la destacada participación de una mujer hace 200 años, allá la creación de una comunidad global. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué tanto ha crecido la comunidad global, por supuesto que podemos hacer una investigación profunda de la participación de mujeres en estadística, pero si tuviéramos, digamos, 5 minutos para saber más o menos qué tanto ha cambiado la participación de mujeres en la estadística, podríamos, por supuesto, consultar una de las empresas que estamos viendo y que tiene un artículo que se llama List of Women in Statistics. Y ahí podemos ver lo que a consideración de Wikipedia son todas las mujeres que han tenido un impacto en la historia de la estadística. Pero esto no nos sirve mucho para saber la evolución histórica. Bueno, les quiero presentar el código que hace posible esto y vean, observen por favor que son no más de 9 instrucciones. En este momento comprendo que hay gente que no conoce de R. Habrá gente que sí sepa de R y que sepa leer perfectamente esto, pero quiero nada más platicarles qué hace cada una de las instrucciones. La primera instrucción, lee la página a la que estamos ingresando, precisamente la de List of Women in Statistics, que es esta. En ella encontrarán, en esta variable llamada página, se encuentra toda la información contenida y además información de la estructura de programación web, que no nos es de utilidad para nuestros propósitos. Con la siguiente instrucción, quitamos todo lo que no sea considerado una lista. En este caso, son listas todo aquello que tienen, digamos, un puntito y están nombrando, pero también son listas todas las letras que se encuentran aquí y son listas las letras que se encuentran aquí, por ejemplo. En la siguiente instrucción, lo que hacemos es seleccionar
exclusivamente el tipo de listas que nos resulta de interés, que serían todas aquellas que en este caso, por ejemplo, tienen un puntito y texto posterior a él. Las siguientes instrucciones hacen una serie de pasos. Las siguientes instrucciones hacen una serie de pasos que básicamente lo que hacen es extraer primero los paréntesis, la información en paréntesis. Podemos ver que ahí se encuentra la fecha de nacimiento y de función. Y después separar la fecha de nacimiento y separar la fecha de función. Entonces, literalmente en 5 minutos, si se conoce el lenguaje o en 9 instrucciones, podemos hacer una base de datos que tiene a todas las mujeres que han participado o han contribuido con estadística en la historia según Wikipedia. Y por supuesto basta un par de instrucciones más para graficarla. Y quizá no es, digamos, una fuente de información fidedigna si quisiera hacer un estudio a profundidad, un estudio científico de divulgación científica, pero sí sirve, por ejemplo, para tener esta conversación y poder ver que, por ejemplo, de las mujeres que presenta Wikipedia en su lista, la mayoría se encuentran con vida, lo cual nos habla de que es un fenómeno bastante contemporáneo, esto de que hayan mujeres activas contribuyendo a la estadística. Y si analizamos, por ejemplo, de aquellas que han fallecido, en qué años han fallecido, podemos ver la evolución por periodos y vemos que en los años más recientes han fallecido más mujeres que han contribuido en la estadística según Wikipedia. Y esto nos habla también de que obviamente se acumulan más mujeres en los años recientes. Y digamos, podrán ser cuestionadas algunas decisiones y por qué se analiza la defunción y no el nacimiento. Hay decisiones en ese procedimiento, pero nada más quería ilustrarles lo fácil que es hoy construir una base de datos en información que no pareciera evidente que se puede construir en una base de datos, después graficar, es decir, analizarla, y por último comunicarla. Todo eso se hace en un script de entre 9 y 20 líneas y en un solo script, ¿no? Que actualmente, que digamos es lo que produce estas gráficas que estoy compartiendo con ustedes. Por último, quiero hablarles de una interpretación breve en el tiempo que nos queda de a dónde vamos. ¿A dónde nos dirigimos como expertas y expertos de estadística en el siglo XXI, al cual le hacen falta 80 años por transcurrir? Mi respuesta de manera muy sintética es a la ciencia de datos. Es decir, me parece que a partir del siglo anterior ya no quedó duda de que la estadística en los años próximos iba a ser vinculada necesariamente a los sistemas de información y en particular a la computación. Y de hecho me da un enorme gusto estar aquí porque es de las pocas universidades que plantea la licenciatura como estadística y sistemas de información y me parece que eso es un acierto muy importante, muy, muy importante. Cuando yo cursé la licenciatura no estaban tan integradas la programación con la estadística. Y creo que me habría encantado que así sucediera. Entonces podemos hablar que la ciencia de datos es una interdisciplina entre la estadística, la computación y el conocimiento experto. Digamos que la programación más la estadística podría describirse como el aprendizaje estadístico, la estadística más conocimiento experto como métodos tradicionales. Y quiero aprovechar un minutito para decirles que la región de este diagrama de Venn que se debe de evitar a toda costa es la de conocimiento experto más programación, pero sin fundamentos estadísticos. Ahí se cae en el riesgo enorme de aprendiz de brujo, de tener una herramienta poderosa, pero que realmente no se sepa qué resultados produce. Produce resultados, recomendaciones, prescripciones, diagnósticos, pero
si no se conoce los fundamentos estadísticos del procedimiento, se corren riesgos a malas interpretaciones, malas recomendaciones que podrían llegar a ser desastrosos. Bueno, vamos a hablar, por último, vamos a hablar de que la ciencia de datos, digamos, como este elemento integrador del resto de disciplinas, de la estadística, de la computación, del conocimiento experto, tiene algunas características. En principio, por su propia naturaleza, es un trabajo en equipo. Por su propia naturaleza, permite formar equipos que no necesariamente se encuentran en el mismo lugar. Se nutre de la diversidad, puesto que requiere de experiencia y conocimiento en cada uno de estos campos. Y por supuesto, está creciendo de manera muy acelerada, tanto en sus aplicaciones como en sus métodos de trabajo. Tan acelerada como la propia recolección de datos. Hoy nadie duda del poder de los datos. De hecho, yo puedo decir que desde mi punto de vista personal, el riesgo de la monopolización de datos es uno de los riesgos latentes más importantes que enfrentamos como humanidad, quizá solamente comparable con el riesgo de la destrucción ecológica o ambiental. Los datos permiten, de eso ya no hay duda, hacer mejores diagnósticos, hacer un mundo, digamos, más predecible, pero también un mundo más prescriptible. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy uno de mis grupos favoritos de música lo conocí a través de la recomendación de una máquina de Spotify. Ningún amigo me dijo, ninguna amiga me dijeron, escucha este grupo que toca muy bien, sino una computadora me lo recomendó. Hoy mis recomendaciones al hacer ejercicio me lo hace una inteligencia artificial llamada Freeletics, que conoce mi rendimiento, mis tiempos, cuáles son los ejercicios que más me cuestan, cuáles son los ejercicios que hago con mayor facilidad y que con base en ello y en mis objetivos me da recomendaciones. Hoy hay personas que han tenido matrimonios recomendadas a través de una aplicación en donde también hay un proceso de inferencia estadística, una aplicación como Tinder o como tantas otras. Entonces, es momento también de cuestionarnos qué tanto nuestro mundo está siendo determinado en cierta medida por los datos. Y en ese sentido, creo que es muy importante para todos, colegas que participamos de esta disciplina, saber lo que llamo el principio de Peter Parker, que con gran poder conlleva a gran responsabilidad, o lo que se conoce como el principio de Peter Parker. Y es muy importante que esa responsabilidad seamos conscientes toda vez que hagamos un análisis, toda vez que hagamos una interpretación y toda vez que planteemos un sistema de recolección de información. Cuidemos elementos como, por ejemplo, transparencia, como, por ejemplo, qué podrían hacer. ¿Es consciente el usuario que da los datos de lo que se puede hacer con ellos? Es muy importante también que tengamos estas charlas y agradezco infinitamente que me hayan invitado para que podamos empezar a discutir y ustedes discutir con otros grupos sobre el mundo tecnológico y el mundo de datos al que nos enfrentamos. Porque como bien dije, parejas románticas, hábitos de consumo, jugadas dentro del esquema de fútbol americano, políticas públicas, gustos musicales están siendo determinados a través de análisis de datos, a través de estadística. Y es muy, muy importante también pues tener cuidado de preservar el derecho a la autodeterminación. En ese sentido, por ejemplo, en preferencias políticas, es muy importante observar el fenómeno de polarización que estamos presenciando. Y en cierto sentido, puede ser que nosotros como actores políticos y los propios políticos profesionales como actores políticos estén contribuyendo, pero creo que es bastante evidente que son las redes sociales y esta hipersegmentación de las redes sociales lo que está contribuyendo de manera más significativa a la polarización política. Es decir,
uno en Facebook, uno en Twitter, solamente observa lo que le predice el algoritmo que cree que uno quiere consumir. Por eso a veces da la impresión de que todos piensan similar a uno, pero la razón de eso es que uno va consumiendo cosas de su interés y el algoritmo empieza solamente a recomendar cosas que vayan en ese sentido. Y en ese sentido es muy, muy, muy importante preservar nuestra libertad a la diversidad. Es muy importante que en las redes sociales empecemos a seguir cuentas también que son diferentes a como pensamos, porque si no, el algoritmo nos va a empezar a mostrar solamente una parcialidad. Ese es un pequeño ejemplo de la responsabilidad que tenemos como consumidores de información, pero también como dadores de datos. Y, por supuesto, a los colegas presentes como analistas, como científicos de datos. Algunos pensamientos finales, y con esto podemos pasar a las preguntas y respuestas, es que quisiera compartir con ustedes. Es muy importante como científicos de datos defender y promover el código abierto y en general la democratización de los datos y de las herramientas de análisis. Es muy importante que existan sistemas operativos como Linux de código abierto, que existan software de análisis de datos como R y Python de código abierto, pero también que las bases de datos sean cada vez más transparentes y en ese sentido consultar la página de transparencia y otros mecanismos que los gobiernos y empresas ponen a disposición. Promover e incentivar la participación de grupos que habían sido minoritarios en la disciplina. Los datos están acumulando poder, pero también están acumulando riqueza. Ser científico de datos es en Estados Unidos una de las profesiones mejor remuneradas. En México y en otros países quizá esto ha sido un crecimiento más paulatino, pero es cierto que digamos que los científicos de datos en general son prestigiados en el mercado laboral. Entonces es indispensable me parece una vía muy rápida para que grupos minoritarios en el mercado laboral o en las tomas de decisiones participen de este, digamos, proceso revolucionador de datos. Es decir, indígenas, afrodescendientes, mujeres que no habían participado de la estadística de manera tan enérgica como los hombres. Es muy importante incentivar esos espacios, crear esas comunidades y formar parte de ellas en caso de que uno pertenezca a alguno de esos grupos. Por cierto, también es muy importante formar parte de la comunidad global de expertos y expertas en estadística. El Internet tiene muchos pros, muchas contras, pero algo que es impresionante es la capacidad de hacer comunidad global, la capacidad de que ahora me estoy comunicando con ustedes a pesar de estar en algunos casos a cientos y en algunos casos a miles de kilómetros de distancia, probablemente. Pero no solamente eso, podemos de una comunidad remota, rural, a medida que tenga Internet, puede conectarse con cualquier otra persona en el mundo y encontrar temas de relevancia común y poder crecer en conocimiento y en aplicaciones también de las materias de interés. Por último, no quiero dejar de recomendar a todos los estadísticos y estadísticas, pero también aquellos expertos de otras áreas de conocimiento, pero que están interesados en el análisis de datos, en acercarse a R y en particular RStudio. Pierdan el código a programar. Realmente nuestro equipo está conformado por personas que en algunos casos no habían escrito una línea de código antes de empezar a trabajar, pero que tienen capacidad de análisis de datos, que conocen de estadística y que se familiarizaron con básicamente una herramienta que hace más fácil ese procedimiento. Si utilizan Excel, les aseguro que va a ser mucho más fácil transitar y mucho más potente transitar a R o Python o al lenguaje de programación de su interés. En particular, por una serie de razones, yo recomendaría R.
Y por supuesto que yo quisiera seguir comunicado con todos ustedes. En Twitter me encuentro como georantesj. Estamos apenas empezando la página de Morant. Acabamos de crear la cuenta de Twitter, me parece la semana pasada, que es Datos Morant. Ahí vamos a estar publicando algunos cursos, algunos artículos, algunos casos de estudio que creo que pueden nutrir a todo aquel que participa del análisis estadístico de ciencia de datos. Pues, sin más, muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a usted, maestro. Pues vamos a hacer un compendio un poco de todo lo que aprendimos en este día. Y podríamos decirlo que este transcurrir a través de la historia que usted nos hizo como que recordar las cuestiones de estadísticas que han venido desarrollándose en cada momento de la historia de este mundo. Pero me surgió algo que es importante. ¿En dónde estamos? Usted nos comentaba que estamos ya en el 21% del siglo XXI. Así es. Y en ese sentido empezamos a pensar al siglo XXI como estadística, porque estoy pensando ahorita al siglo XXI como estadística. Pues sí, ya somos mayores de edad, por así decirlo, en este siglo XXI. Así es. Y se preguntaba al inicio, en esta parte usted nos hizo reflexionar a partir de ¿cuál es el quehacer preponderante ya en este 21 años del siglo? ¿Cómo arrancamos en el siglo? Y hizo usted una analogía importante que empezamos con Star Wars y esas películas Matrix, que nos llevaron a repensar un poco lo que era el devenir en este inicio de siglo, porque llevamos 20 años haciéndonos todas estas preguntas y estos cambios geopolíticos importantes que han suscitado de datos y más datos, y que estos datos son una realidad que apenas comenzamos a entender. Además de que no sabemos cuál es su alcance. Apenas estamos haciendo las reglas, generando política pública a partir de esto, y tampoco conocemos con certeza a dónde nos va a llevar este desarrollo que recordemos nuevamente que llevamos 20 años pasando de un mundo con hojas, documentos y revisar todo en impreso y en folios a tener billones y billones de datos que se guardan y procesan durante cada segundo. Es importante decir que empezamos a tener códigos abiertos y eso es algo que deberíamos de tener muy presente, y que los expertos como usted en Big Data son considerados en este momento los líderes del mercado por ser la profesión ya no del futuro, sino del presente y del devenir. Nos comentó también usted que hay que democratizar esas herramientas por este código abierto importante que nos acaba de mencionar, y también tener en cuenta que hay menor costo y mucho más eficacia conociendo todos los datos. Sin embargo, todos tenemos como preguntas, porque ¿qué hacen con mis datos? Facebook nos espían todas esas áreas virtuales. ¿Por qué recibimos de repente publicidad de un sitio al que no le hemos dado los datos? Nos dicen, apaga tu móvil, quítale el GPS, que nos están escuchando, hay alguien en otra dimensión, por así decirlo, escuchándonos. Y también al hacernos todas estas preguntas, usted también atinadamente nos hizo conocer que hay para mujeres ciencias de datos. Hay esta página de R-Ladies, tendríamos que ingresar y analizarla y ver de qué manera nos apoya en esta estadística las mujeres. ¿Y para dónde vamos? Sería el tercer momento de su disertación. En este tercer momento de la disertación empezamos ya a preocuparnos realmente por esa monopolización de datos que nos comentó. Esa parte de elegir música, ejercicios, hacer un matrimonio, hacer políticas públicas, a tener gustos ya preestablecidos que nos van como alineando hacia algo, y qué tanto nuestro mundo está siendo controlado por todas esas probabilidades, porque son probabilidades que se manejan, y sí, a la hora que comentó del principio de
Parker, en donde el gran poder conlleva la gran responsabilidad, se me vino a la mente un poco eso de que el que tiene información tiene el poder, y toda esta información en manos de gente no responsable puede generar malas políticas públicas, puede polarizar o hipersegmentar los mercados o los gustos, decirnos lo que creemos que debemos de consumir, pero no es cierto, nada más nos están indicando lo que debemos hacer. Y muy importante lo que usted nos dijo, hay que pugnar por el derecho a la autodeterminación. Yo le comentaba, cuando hay mayoría de edad en amigos, en hijos y en todo, le digo, es que ustedes deben de aprender a discernir, a la autodeterminación y la decisión, que debe haber una libertad a la diversidad. Y me pareció profundamente oportuno que usted nos dijera que debemos ya elegir cosas diferentes a partir de nuestras redes sociales, para que no solamente nos lleguen información y realmente solo nos muestre una parte de ella y tomemos decisiones en función a ella. Además de, ya como científicos o responsables de dadores de datos, tenemos que tener esa responsabilidad social para con los otros, de darles la información fidedigna. Hay que promover estos grupos minoritarios y hay que conformar una comunidad global que tan acertadamente nos comentó. Después de haber hecho una recapitulación de su ponencia, me gustaría saber si tenemos algunas preguntas. Yo, por aquí me hicieron llegar una, dice: maestro, ¿cree que el boom tecnológico del siglo XXI se ha asimilado de forma adecuada en el aspecto estadístico, o se puede aprovechar de mejor forma con herramientas, porque realmente no terminamos de conocer su valor? Esa es una pregunta que me pusieron aquí en el Face. Sí, si lo abordamos desde un sentido amplio, ¿se ha utilizado bien o se ha utilizado mal? Probablemente lo sabremos en años posteriores, ¿no? Probablemente cuando hagamos una revisión, así como hacemos una revisión histórica ahora de otros periodos, pues podremos poner en balanza, por ejemplo, que quizá algunos efectos que estamos viendo actualmente, ¿no? Quizá polarizó políticamente, pero contribuyó con el desarrollo de una vacuna en medio de la crisis de salud más importante del tiempo. Entonces vamos a tener que poner en una balanza todo lo que hizo bien y todo lo que hizo mal. Lo que sí quiero decir es que se está aprovechando. Y no solamente quiero decir que se está aprovechando, sino que es aprovechable por todos nosotros. O sea, una ventaja muy importante que tiene la estadística en este momento, cosa que no tenía años anteriores, es que todo el mundo que tenga internet puede descargar un programa gratuito como Python y R y puede empezar a generar, analizar y comunicar sus datos, que pueden ser desde los datos de consumo de una ferretera, pero también pueden ser los datos de estudio de una investigación, de una pequeña encuesta, pero también puede ser la información que nos provee un dispositivo móvil, por ejemplo, hacer un estudio topográfico nunca fue tan fácil. Es decir, también la ciencia de datos debe ser aprovechada por pequeñas empresas, por pequeñas y medianas empresas y por investigadores que no tienen acceso a altos presupuestos. Esa sería como la motivación que yo les daría. El hecho de que haya software gratuito y libre tiene como consecuencia positiva esa. Esa sería como la respuesta, digamos. Gracias, maestro. Nos hace un comentario la doctora Rebeca Garzón, ella es de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, donde está la licenciatura en Desarrollo de Software, precisamente. Y nos dice que por ahí García Carrasco en el 2005 decía que todo es susceptible de digitalizarse.
a inicios de este siglo que los tres grandes impactos en cómo el ser humano ha modificado sus formas de conocer el mundo han sido la aparición del lenguaje, en un primer momento, la aparición de la escritura y en este momento la digitalización de la información. Todos son datos y la hiperconectividad a que estamos expuestos hace que haya cierto peligro en ellos. Al estar cada paso que damos registrando en algún sitio del ciberespacio, y ella hace una pregunta después de esta reflexión, ¿alguna propuesta desde la bioética para el tratamiento de la información? Bueno, antes que nada, quiero decir que coincido plenamente con la doctora y agradezco mucho que nos haya compartido esta referencia de García Carrasco, porque en efecto, todos son datos en este momento. Simplemente hay que pensar en el proceso de transformación de ese pedazo de información, pero una vez que se piensa en ese proceso de información, se convierte en un dato fácilmente. Y hay algo muy interesante que quiero compartirles de esto. Ella me pregunta sobre alguna propuesta desde la bioética para el tratamiento de la información. A lo largo de mi ponencia pude platicarles algunas visiones que desde mi opinión personal y desde la experiencia que he tenido en el campo profesional, les puedo decir, les puedo compartir, les puedo decir que hay que pugnar por la democratización, por la autodeterminación, por la diversidad en el consumo. Pero no podría, por ejemplo, articular una propuesta bioética formal, puesto que a pesar de que soy, digamos, un experto en datos, hice una maestría en datos, hice 2 licenciaturas que tienen relación con datos, en ninguna de estas materias, en ninguno de estos momentos, perdón, cursé una sola carrera de bioética de la información. Es decir, creo que está faltando un componente muy importante y tiene que ver con que estamos, digamos, en el inicio también de una era distinta, ¿no? Como vieron en las gráficas, Data Science empezó a ser un término popular hace 6 años, pero de alguna forma creo que hay una invitación a todas las instituciones educativas para hacer de esto un rubro, ¿no? Y digamos, desde mi opinión personal, son estos que he compartido en la ponencia, estos puntos importantes, pero también creo que da oportunidad esta pregunta a señalar un hueco en la educación formal de estas disciplinas, que es muy importante señalar. Gracias, maestro. Definitivamente nos llega en un momento idóneo esta pregunta de la doctora, porque estamos en la reestructuración del plan de estudio de la LES y de la licenciatura en estadística. Luego, entonces, tendríamos que virar hacia esto de la bioética para que no quede el hueco del que tanto estamos hablando en este momento en la nueva reestructuración y en las nuevas formas de llevar a cabo los datos y la responsabilidad que conlleva ello. También nos hacen otras preguntas y dice, ¿cuáles son los, ya nos contestó, como usuarios comunes y asiduos, qué cuidados se debe tener en el uso de las tecnologías? Algo para el pueblo en general, el público en general, no tanto a los estadísticos, ¿qué cuidados deberíamos de tener para el uso de las tecnologías? Aquí creo que podemos contestar esto de diferentes maneras. La primera de ellas es pensar como usuario, nuestro estatus actual es de suma desprotección, ¿no? Y lo primero que hay que hacer es ser conscientes de ello, en el sentido de que nosotros estamos permanentemente dando datos sin que sean explícito nuestra suscripción a esa dinámica, ¿no? Y eso lo hacemos a través de aplicaciones, eso lo hacemos a través de redes sociales, por supuesto, eso lo hacemos a través de juegos. Muchos de los juegos gratuitos realmente tienen el propósito de extraer información. Ahora bien, nos representan ventajas, esto no tiene lugar a dudas. Poder compartir nuestros datos de manera colectiva
nos ha, nos ha hecho tener servicios quizá de mayor calidad en algunas áreas. Nos ha hecho tener tecnología a disposición quizá de mayor calidad en algunas áreas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en donde vivo, les quiero decir que Waze cambió la dinámica cotidiana de vida. ¿No? A veces te libró de tráficos de 2 horas, perdón. Y eso es una aportación. Entonces, digamos, paso número 1, ser conscientes de que hay una transacción en toda aplicación gratuita hay una transacción y que probablemente esa transacción son los datos. Si uno quiere recibir el servicio y está dispuesto a pagar con datos, está bien, no le veo ningún inconveniente a ello. Pero si no, entonces más vale no suscribirse a ese servicio. Por otro lado, creo que es muy importante empezar a crear comunidades de diálogo para poder también llevar esta agenda a los espacios legislativos, a los espacios de gobierno, ¿no? Y empezar a demandar, digamos, a pedir a gobierno que así como cuida de muchos de nuestros derechos, también cuide de nuestros derechos como consumidores o como usuarios de Internet. Por último, también creo que es importante no caer como en el otro lado del espectro, como en una especie de esquizofrenia informática en donde pensemos que vivimos del todo controlados. Es decir, es cierto que somos susceptibles a campañas de publicidad, somos susceptibles, pero también es importante pues confiar en nuestros criterios para poder discernir, alimentar nuestros criterios para poder formarnos una mejor idea de qué información sí vamos a consumir, vamos a dar valor, qué información no vamos a dar tanto valor. Entonces, básicamente, creo que por ahí son las opciones que tenemos en este momento. Creo que a partir de esta pregunta, la responsabilidad de los educadores viene desde la infancia. Ahora debemos de tratar de que los alumnos sepan discernir, sepan decidir. De repente no podemos decidir ni el color de la ropa. ¿Qué color te quieres poner? Es que no sé, o sea, imagínese de la utilización de datos. Entonces también es algo que nos podría ocupar a la parte educativa en esta construcción o formación deontológica también de nuestros alumnos, para que sepan de qué manera utilizar la información y cuál es fidedigna para mejor proyección de los datos y ser mejor dadores de datos y la utilización de ellos. Saludamos al maestro Héctor Machado, que nos hizo una pregunta, pero la acabamos de responder, es muy parecida a la anterior, pero qué bueno que están con nosotros. Vemos a muchos alumnos, muchos docentes y muchos compañeros universitarios presentes. La maestra Marisol Palomé, que hace un comentario sobre que en todos los trabajos al parecer hacemos estadística, pero ahora se está dando cuenta con su disertación que podemos sacarle mucho mejor provecho a todo. No sabía que tenía muchos datos importantes e interesantes. Y la maestra Beatriz Selene Mijangos también nos comenta que cómo y dónde podemos aprender RStudio. ¿Podemos aprenderlo empíricamente o es necesario que nos acompañe alguien o algún docente o hay algún tutorial o algo? Sí. Digamos, R es el lenguaje de programación y RStudio son las herramientas para que ese lenguaje de programación sea más sencillo de utilizar. R, al ser un software libre, está ampliamente documentado. Las descargas de paquetes de R, que son lo que permite hacer cálculos y demás, se han incrementado de manera exponencial en los últimos años. Todos los días la comunidad de R y las capacidades de R crecen precisamente porque está basado en la labor comunitaria. Yo hago un procedimiento, por ejemplo, para estimar cuestiones relacionadas a series de tiempo y lo publico. Y entonces cualquier persona en el mundo puede descargar ese
ese paquete y entonces utilizar esa paquetería especializada en series de tiempo. Pero la diversidad de los paquetes es amplísima. Es decir, hay hasta, o sea, se me pueden ocurrir ahorita los ejemplos más variados. Hay paquetes de teoría del color, hay paquetes de visualización de datos, hay paquetes de machine learning, hay paquetes de todo tipo, bases de datos. De verdad es casi infinito la cantidad de paquetes y diversidad que hay. Y se puede aprender en Internet, hay libros, cursos, tutoriales gratuitos. La mayoría de ellos se encuentran en inglés, pero cada vez también se producen más en español. Yo formo parte también, digamos, Morant forma parte de una comunidad de expertos en R que producen contenido en español. Empezamos a formar parte recientemente. Vamos a empezar a producir tutoriales gratuitos, algunos cursos más bien pagados, pero la idea es producir material en español también porque creo muy, muy, muy importante que este conocimiento se difunda a lenguas distintas al inglés. Actualmente la Internet está llena de cursos, de tutoriales y en particular hay algunos pagados, por ejemplo, en DataCamp que son muy valiosos, algunos en Coursera, y realmente no se requiere de una guía, pero facilita enormemente una guía. Es decir, yo aprendí R sin necesidad de que alguien me enseñara, pero ya sabía otros lenguajes de programación, ya estaba familiarizado con ellos. Pero, por ejemplo, me hubiera encantado que alguien me guiara porque me hubiera ahorrado pues muchos tropiezos, muchos obstáculos. Pero por supuesto que en Internet se puede. Pues ya iremos comprometiéndolo, maestra, para que así como por partes, como dice usted que viene, pues podría socializarlo con nuestros alumnos, por supuesto, compañeros interesados. Ya iremos afinando eso. Gracias, maestra. Le felicita Roberto Trinidad Manso, le dice que es usted un orgullo chiapaneco, le envía muchas felicidades. También María de los Ángeles Laguna, felicidades, maestro Gerardo Orantes, excelente. Ya me dieron ganas de estudiar estadística, me ponen muchos. José René López, excelente participación, qué manera tan sencilla de explicar y me ha motivado a estudiar y experimentar el RStudio. Mónica Juárez, muchas gracias, muy interesante. Y la doctora Rebeca Garzón tiene una inquietud muy fuerte con sus alumnos porque dice que sus estudiantes en sistemas computacionales, al tener un acercamiento a las matemáticas desde los primeros semestres, desestiman este enlace vital de su relación con su formación profesional, no solo por el tratamiento de la información, sino el impacto directo en materias como robótica e inteligencia artificial. ¿Podría darles usted un mensaje para hacérselos llegar? Ella se los haría llegar de que tiene que haber una relación entre esta parte de la programación y de sus materias futuras. Sí, de hecho, a aquellos estudiantes de sistemas que, digamos, se encuentran en una situación relativamente paralela a los que estudian matemáticas, de verdad, los invito profundamente a complementar digamos, con matemáticas o sistemas, dependiendo cuál sea su formación inicial, porque esta conjunción entre el fundamento estadístico matemático de análisis y capacidad que otorga el saber el lenguaje del siglo XXI, que es el lenguaje de programación, logra aplicaciones potentes en todas las áreas, no importa en qué área quieran desempeñarse, van a tener oportunidad siempre y cuando ustedes sepan manejar estos dos aspectos. Yo tengo, por ejemplo, muchas veces me preguntan, ¿ustedes por qué trabajan en política y gobierno? Y la razón es esta, porque tenemos estos dos fundamentos que asociados con aquellos que sepan de conocimiento experto, podemos aplicarlo ahí. Pero tengo amigos en todas las áreas de conocimiento que se puedan imaginar. Tengo amigos haciendo
biología y tratando de estimar, por ejemplo, cómo se comportan algunos animales y la información la colectan a través de videocámaras que están programadas, por supuesto, en un sistema, pero que es importante que esas videocámaras puedan extraer la información y ser analizada para poder comunicar lo que se quiere comunicar, que es el comportamiento de ese animal, por ejemplo. Pero también quiero reflexionar un poco sobre que muchas veces estos términos como inteligencia artificial, como robótica, como machine learning, como data science, al ser términos importados, parecieran ser de pronto muy lejanos. Que sí, que uno podría desempeñarse en ello, pero si trabajara en Palo Alto, si trabajara en Silicon Valley, si trabajara en Estonia, en el campo financiero, por ejemplo. Pero eso no es cierto. Realmente las aplicaciones de ciencia de datos y en particular de inteligencia artificial pueden ayudar a los agricultores de Chiapas a tener mejores cosechas, por poner un ejemplo. Pueden ayudar a los empresarios pequeños y medianos a tener mejores decisiones, a saber qué productos deben de ofrecer y qué descuentos deben de ofrecer. Pueden ayudar a una nutrióloga freelancer para poder llevar mejor los registros y dar sugerencias a sus, a sus clientes, a sus pacientes, perdón, eh, a través del análisis de sus comidas, de sus bases de datos, de sus medidas. Es decir, hay campo de aplicación, no importa en qué lugar del mundo nos encontremos y no importa a qué nos dediquemos. Entonces, mi invitación es a complementar su formación para poder aspirar a ser un científico de datos. Muchas gracias, maestro. Por aquí está Lidia, precisamente, Santis. Yo soy de sistemas, profe, nos puso. Está escuchando los consejos. Pues parece que esta pregunta también se la acaba de contestar a Héctor Machado, porque nos dice que tomando el ejemplo de Estonia, ¿cuál cree usted que serán las ventajas de este país frente a aquellos que están rezagados en este tema? O sea, ¿qué ventajas tienen ellos frente a nosotros? Por ejemplo, que estamos muy rezagados y que lo vemos como lo inalcanzable. Y no es cierto, tenemos ya las carreras, tenemos, como dices, está en todos y ahora mismo nos acaba usted de decir que es la profesión del futuro y del presente. Sí, quiero comentar de manera muy breve la experiencia de Estonia porque creo que es muy esclarecedora de cómo un país chiquito, mayoritariamente rural, lleno de bosques, el 50% del país debe ser bosques o el 40% del territorio, es decir, es un país pues chico y que en 1991-92 logra su independencia, es decir, tendría todas las condiciones como para no ser un país desarrollado. No es Estados Unidos, pues. Y a través del empuje tecnológico, a través de identificar que a través del lenguaje de programación, de los sistemas de información, de la matemática, de la estadística, podían eficientar muchos de sus procesos gubernamentales. Hoy son punta de lanza tecnológica en bases de datos, en gobierno inteligente, y ya no solamente les ha servido para dar mejores servicios públicos, para hacer mucho más eficientes sus procesos, sino ahora también trabajan para diferentes gobiernos y administran bases de datos y sistemas de salud pública y sistemas de seguridad social y de seguridad de otros países. Y es un país chiquitito de, no sé, 3, 4 millones de habitantes y que estaba en condiciones muy rurales y hoy se encuentra muy desarrollado. A mí me parece que, por ejemplo, en Chiapas, pensar en alternativas de ciencia de datos pueden ser una fuente muy productiva, tanto a nivel gobierno como empresarial. Muchas gracias, maestro Gerardo. Por ahí le mandan saludos. Fabiola Sánchez, excelente conferencia. Sara Álvarez, excelente conferencia.
Sujin Yunu también tenemos muchas preguntas. Dice, buenas tardes, yo estudié hace 8 años sistemas computacionales en la universidad. Siento que hizo falta muchísimo la estadística como parte de mi preparación. Hace 3 años hice la licenciatura en pedagogía y necesitaba yo muchos de estos conocimientos. Creo es importante en todos los aspectos y es importante que sistemas y todas las licenciaturas le den prioridad a la estadística porque sirve para todo. Tenemos muchísimas preguntas. Te quisiera yo pedir que nos repitieras tu correo electrónico para que pudieran hacértelas llegar a tu correo electrónico. Claro. o a tus redes sociales, por favor. Sí, voy a dejar aquí en el chat mi correo electrónico. Isabel Pérez también, felicidades al ponente. Gerardo Orantes, muy clara y explícita su información. Comenzaremos de inmediato a checar tutoriales. Cristóbal Cruz, gracias compañeros del CEDES. De hecho, agradezco a todo el equipo que hace posible esto, aunque ahorita lo vemos de 1h30 o 2 horas el proceso. Realmente tenemos un equipo de trabajo para que podamos llegar a este momento de los webinars y poderles otorgar conocimientos nuevos y de punta. Es @gorantesj y @datosmoral. Este es mi Twitter y mi correo lo puse arriba, que es georantes@gerenciadelpoder.com.mx. georantes@gerenciadelpoder.com.mx. Ángel Torres también nos dice que está complacido con el tema expuesto. Itzel Pérez, felicidades, muy interesante su explicación. Y así sucesivamente, tanto en Facebook como aquí tenemos muchísimas felicitaciones y muchas preguntas. Si gustan dejarle en su correo sus preguntas, por favor. Irma Patricia también, muy interesante el tema. Recordemos que tenemos alumnitos tanto de sistemas como de licenciatura en estadística y sistemas de la información y también algunos que quieren estudiar porque tenemos abierta la convocatoria para ello. Pero bueno, antes de despedirnos, primero que todo, gracias maestro por aceptar nuestra invitación y por esta importante charla. Ya nos los hicieron saber todos los participantes, donde sin duda muchos de nosotros ya nos hemos enriquecido a través de todos los conocimientos que usted nos ha aportado, toda la información que nos ha compartido, que ya supimos que la información es poder y nos ha dado una perspectiva que nos permitirá utilizar todas las herramientas, no solo para organizar nuestros datos, sino para ser responsables al administrarlos y al ser dadores de ellos. Con esto podemos, yo creo que reinventarnos para crear nuevos proyectos que primero que todo abonen a nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Autónoma de Chiapas, pero atendiendo a la responsabilidad social que tenemos como universidad. Me permito leer ante quienes nos siguieron durante toda esta transmisión su constancia y reconocimiento. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, le otorga la presente constancia al maestro Gerardo Orantes Jordan por su participación como ponente en la conferencia magistral El Estadístico y la Estadística del siglo XXI, hacia la ciencia de datos, impartida el día 12 de marzo del 2021 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir, y lo firma el calce su servidora, la doctora Andrea Mena Álvarez, coordinadora general del CEDES. Le agradecemos mucho. Antes de despedirnos, el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, los invitamos a participar en el proceso de administración a la licenciatura de Estadística y Sistemas de Información. Ya hoy nos dieron una cátedra de todo lo que se puede hacer con ello. Cedo para esto la palabra a la doctora Blanca Isela Castillejo Suástegui, que nos quiere compartir información al respecto. Maestra Blanquita, adelante. Muy buenos días a todos, tardes ya. Muchas gracias a la doctora Andrea Mena y gracias, por supuesto, al ponente, el maestro Gerardo Orantes Jordán, por tan interesante ponencia donde se demuestra, ¿no?, que la importancia de la estadística para traducir cualquier fenómeno, incluso social, en un dato, interpretar grandes cantidades de información y
y es por ello que se les hace en este sentido la cordial invitación a participar a todos los presentes y que la hagan extensivo, a participar en el proceso de admisión de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información. Esta promoción, por decirlo así, de esta licenciatura es muy importante porque nos da la oportunidad de estudiarla en línea. Es una licenciatura completamente en línea. Tenemos oportunidad de trabajar o estudiar esta como una segunda licenciatura, y yo creo que es una oportunidad que nos brinda la Universidad Autónoma de Chiapas a través del CEDES para poder ampliar nuestros conocimientos, tal como lo dijo el maestro. Creo que es una alternativa que tenemos que tomar todos para conocer nuestros datos, y por ello la universidad, a través del Centro de Estudios del CEDES, está ya la convocatoria abierta. El proceso de admisión, de registro y entrega de fichas es a partir del 1 de marzo al 23 de abril del 2021. Se hará un examen de admisión y la publicación de los resultados es el 25 de mayo del 2021. Las inscripciones comenzarán el 12 de julio al 4 de agosto y dando el inicio de clases el 9 de agosto. Entonces yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. En estos momentos, como lo dice el maestro, es algo que nos va a ayudar, es una inversión de tiempo que nos va a ayudar en un momento determinado a tener grandes espacios de trabajo y de investigación. Les agradezco a todos su asistencia. Vamos a dejar un video promocional de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información para que conozcan un poquito más acerca de esta licenciatura. Adelante. ¿Te gusta generar e interpretar información que permitan hacer frente a las problemáticas sociales? La Universidad Autónoma de Chiapas te ofrece la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información en la modalidad a distancia. Con un plan de estudios de 6 semestres, adquirirás capacidades con las cuales podrás organizar, sistematizar, analizar e interpretar información sobre la complejidad de la realidad social. El egresado de la licenciatura en Estadística y Sistemas de Información será capaz de generar datos confiables, aplicar la estadística en el análisis interdisciplinario y producir análisis integral de sujetos y fenómenos. Podrá desempeñarse laboralmente en áreas de salud, biología, ingeniería y muchas más, donde desarrollará y aplicará métodos estadísticos, modelos cuantitativos de sistemas económicos e industriales. Estudia desde la comodidad de tu casa. Contarás con una plataforma accesible las 24 horas del día. Atrévete a estudiar en la modalidad a distancia. Para mayor información, visita el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Envía un mensaje al correo electrónico aspirantes@unach.mx o bien comunícate al teléfono 961-617-8033. Por la conciencia de la necesidad de servir, Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan bonito día y muy buen provecho. Gracias, maestro Gerardo. No, gracias, doctora Mena, por la invitación. Gracias a todos por asistir y de verdad no duden en contactarme por las redes sociales y demás. Siempre voy a estar abierto a platicar y encantado de platicar con colegas y paisanos chiapanecos. Última vez, lo vamos a comprometer para otras charlas. Por supuesto. Maestro José Mendoza, Marisol Palomeque, Aritzia del Carmen, Norma, Silvia Cortés, Norma Ileana Sarmiento, José Mendoza, Irma Patricia, hasta luego. Octavio Grajales, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Fue un gusto verles. Hasta